Zar de la droga, capítulo 4, Estados Unidos contra Pablo Acosta. Pablo salió de la penitenciaría 3 años antes gracias a su buen comportamiento. Se pasó 4 años y medio en Fort Leavenworth trabajando durante el día en los talleres de la prisión y aprovechando por las noches el programa de educación para adultos. Le gustaba estudiar, pero más tarde afirmaría que en realidad había aprendido más con el solo hecho de hablar con los abogados, contadores y otros profesionistas con quienes había compartido el espacio de la prisión. Los últimos 6 meses los pasó en la Penitenciaría Federal de La Tuna, cerca de El Paso. Las prisiones ofrecían otro tipo de educación. Al salir en 1973, Pablo Acosta tenía todas las conexiones que necesitaba al sur de la frontera para retomar lo que había dejado pendiente. Y todavía mejor, ahora podía entrar en contacto con numerosas redes delictivas de norteamericanos y chicanos gracias a las amistades que había hecho en prisión. Con tales redes, cualquiera que hubiera pasado 5 años en la Penitenciaría Federal por el delito de tráfico de heroína era el poseedor de una respetable tarjeta de presentación. Una de sus nuevas amistades más importante era Shorty López, un acarreador de heroína originario de Odessa, a quien Pablo había conocido en la penitenciaría. Shorty, chaparrito, que debía su mote a lo pequeño de su complexión, era un bracero de la tercera generación. Había nacido en Corpus Christi, Texas, y se crió en el área de Odessa. Al igual que Pablo, se había dedicado a la pizca de algodón y a trabajar en las desmotadoras. Shorty ingresó a prisión unos 9 meses después de que Pablo Acosta estuviera allí, pero salieron libres más o menos al mismo tiempo y mantuvieron su amistad. El objetivo primordial de Pablo al salir de prisión era salir adelante económicamente. Contaba con 36 años de edad y no tenía nada. Olivia y su hija Karen había permanecido con unas amistades en Ojinaga mientras él estaba tras las rejas. Pablo se llevó a su familia de regreso a Odessa. Los 3 se fueron a vivir en una casa rentada de 2 recámaras ubicada en el distrito de clase media baja en la zona céntrica de Odessa, donde vivía su madre y algunos de sus hermanos y hermanas. Era una deslucida casa gris construida en un patio trasero con una cochera al aire libre y un calentador de agua exterior. Se dedicó a trabajar en cuadrillas de trabajadores de la construcción, reparando techos, y luego empezó a trabajar como subcontratista para las firmas a las cuales alguna vez había prestado servicio. En su tiempo libre, Pablo realizaba visitas a Ojinaga. Para cuando Pablo había salido de prisión, a Domingo Aranda ya lo habían reducido a cenizas en las márgenes del río al oeste de Ojinaga. Manuel Carrasco era el reconocido zar de la droga del pueblo fronterizo de Ojinaga y el principal contacto para cualquiera que se dedicara al tráfico de heroína, marihuana o cocaína en Odessa y Midland, Texas. Pablo empezó a conseguir droga tanto directamente de Manuel como a través de Shorty López. Los informantes de servicio de la policía de Odessa pronto identificaron a Pablo, el subcontratista reparador de techos, como un pujante traficante de heroína y marihuana. Los informantes llevaron a elementos disfrazados de la policía a fin de señalarles la casucha gris donde vivía Pablo, así como los domicilios de sus contactos. Los oficiales de la policía de Odessa empezaron a detener a Pablo con el pretexto de verificar sus papeles. Pablo se había dejado crecer un fino bigotillo que hacía resaltar más sus prominentes pómulos. Cuando la policía lo detenía, tenía la costumbre de acercar cortésmente el oído como tratando de entender lo que el oficial le decía. «Lo siento, no hablo inglés», era una frase que encontró sumamente útil en esos momentos, aun cuando entendía el inglés tan bien como cualquier otro.
Pablo volvió a tener problemas con la ley en noviembre de 1974, pero esta vez no fue por narcóticos, sino por haber golpeado a un ex juez del condado de Héctor, que se había negado a pagar el trabajo de reparación de un techo. El ex juez era socio de una compañía de techos que había subcontratado a Pablo Acosta para realizar el trabajo y no había podido pagar el importe de este. Pablo se quedó con el camión de los desperdicios y el caldero de brea a base de gas y escondió el equipo detrás de un establecimiento de vestiduras para autos que Shorty había dispuesto como encubrimiento para arreglar sus negocios de heroína. Pablo llamó al ex juez y le dijo que acudiera al establecimiento a fin de que pudiera resolver el problema. Cuando se presentó, Pablo, su hermano, Héctor Manuel y otro hombre empezaron a golpearlo con látigos de jinete y pedazos de manguera. Pablo fue arrestado, fotografiado y luego fue puesto en libertad con una fianza de $1,500. Perdón que me ría, pero se me hace bien gracioso eso. Sí, bien vaquero. O sea, eso es algo que hace un vaquero de la región de Chihuahua. Literal, o sea, literal. Continuamos. Pablo no tardó en darse cuenta de que había llegado el momento de irse de allí. Su casa estaba constantemente vigilada, al igual que el establecimiento de vestiduras de Shorty y otros domicilios y negocios de los cuales operaban los traficantes de heroína de Odessa. Se fue con su familia a Eunice, el noroeste de Odessa, pequeño pueblo agrícola y petrolero del sudeste de Nuevo México. Allí vivió tranquilamente con su familia en una casa de madera de 2 recámaras, próxima al patio de una iglesia bautista y a unas cuadras de la escuela de su hija. En Eunice, Pablo estableció otra compañía especializada en techos, invirtiendo en un equipo pesado. Compró un camión de volteo para llevarse las tejas viejas y otros desperdicios del lugar de trabajo, un caldero de brea a base de gas para derretir los bloques de brea y otra clase de equipo. Era una persona organizada y no le importaba ensuciar las manos. La compañía producía dinero y era un disfraz ideal para hacer negocios. Además, los techos eran lugares seguros para hacer los arreglos. Estaban a salvo de oídos indiscretos y era fácil estar al tanto de lo que sucedía en el vecindario desde lo alto de las casas de 1 o 2 pisos. Aunque se había mudado de Odessa a 2 horas en auto de Eunice, los investigadores de narcóticos no le habían perdido la pista. Pronto se difundieron las noticias entre la Policía Estatal de Nuevo México de que un traficante de heroína llamado Pablo era capaz de colocar medio kilo de heroína en una sola operación. Esta fotografía de ficha criminal fue tomada el 2 de noviembre de 1974, después de que Pablo Acosta y su hermano golpearan a un excomisionado del condado de Héctor. Se afirma que el excomisionado no le había pagado a Acosta, en aquel entonces subcontratista reparador de techos, lo que le debía por un trabajo hecho en Odessa. Esta foto es cortesía del comisionario del condado de Héctor. Es muy probable que Pablo hubiera continuado haciendo sus negocios desde Eunice indefinidamente de no haber sido por una confiscación accidental que se dio en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en Nueva York a fines de noviembre de 1976. Los agentes secretos arrestaron a un narcotraficante llamado Julio, con varios gramos de cocaína encima. El narcotraficante tenía una firma de seguridad privada en Hobbs, pueblo petrolero justo al norte de Eunice, y una multitud de conexiones con la droga a lo largo de todos los Estados Unidos. Para salvar su pellejo, Julio hizo un trato con la DEA
en el sentido de tender una trampa a un importante traficante de heroína de Nuevo México llamado Delfino Rendón. Rendón era un peluquero de Hobbs de 30 y tantos años, de piel morena, cara de niño, dientes sumamente blancos, cabello rizado y personalidad muy agradable. Había trabajado en la peluquería ubicada en el centro de Hobbs hasta que se volvió adicto a la heroína. Para mantener su vicio, empezó a formar su propio grupo de adictos y se creía que era capaz de distribuir 1 libra de heroína a la semana. Los agentes norteamericanos pensaban que directo o indirectamente Rendón obtenía la heroína de Manuel Carrasco, el narcotraficante de Ojinaga. La DEA se dirigió por aire con el traficante que había arrestado en Nueva York hacia Albuquerque, donde lo hicieron establecer un arreglo con Rendón por teléfono. Julio convenció a Rendón de que tenía 2 compradores importantes de Nueva York que necesitaban 1 kilogramo de heroína de la mejor clase. Mientras tanto, la Policía Estatal de Nuevo México empezó a seguir al traficante de cabello rizado para ver con quién se ponía en contacto para despachar semejante pedido. Se sorprendieron cuando tuvieron que seguirlo hasta Eunice y lo vieron entrar en una casa blanca de 2 recámaras ubicada en la calle 19, la vivienda de Pablo Acosta. Los vigilantes se quedaron extasiados cuando Rendón se fue de la residencia de Acosta media hora después. Lo siguieron de regreso a Hobbs. Pablo, pensaron los agentes, era un distribuidor más importante que Rendón. El año anterior, un agente secreto había estado a punto de comprarle a Pablo 1,5 kilos de heroína, pero el trato nunca llegó a cerrarse. Ese mismo día, más tarde, los agentes secretos ya tenían la certeza de que era Pablo quien iba a proporcionar la heroína, justo después de que Delfino entrara en su casa en Hobbs. Un agente de la DEA, haciéndose pasar por uno de los compradores de Nueva York, recibió una llamada de Rendón. Mi gente, puede reunir en este momento medio kilo de heroína. ¿Podrías venir mañana? A la mañana siguiente, los 2 agentes secretos se dirigieron a Hobbs. Lester Tuel era un hombre larguirucho de la parte central de los Estados Unidos, de cabello rizado. Tony Riccio, por su parte, era un tipo de cabello oscuro, delgado y con acento neoyorquino. Se reunieron con Rendón en un restaurante y almorzaron juntos. Después de comer, Riccio fue a los sanitarios y Rendón lo siguió. «Déjame ver qué tienes ahí», dijo Riccio, exagerando su acento neoyorquino. Rendón le enseñó una muestra de la heroína. Riccio la examinó cuidadosamente y musitó algo en señal de aprobación. Luego le mostró a Rendón algunos billetes. Desde Hobbs, los agentes condujeron a Rendón hasta Eunice y lo dejaron frente a la casa de Pablo. Al llegar, vieron el camión de volteo de Pablo estacionado afuera. Luego vieron cómo Rendón se dirigía hacia la puerta y se aprestaba a tocar. La puerta se abrió y Delfino pasó al interior. 5 minutos más tarde, los agentes vieron que la puerta volvía a abrirse y por ella salía Rendón. Se dirigió al auto e introdujo su rizada cabeza por la ventanilla y dijo: «Ya está todo arreglado. Nos vamos a reunir unos 3 kilómetros afuera del pueblo». Rendón les dio las instrucciones acerca de cómo llegar a un profundo pozo que se había cavado para obtener caliche, el blanco y duro barro que se usaba para pavimentar los caminos de los campos petroleros en las afueras de Eunice. A un lado de la excavación había bajas colinas de áreas cubiertas de maleza del desierto, y luego estaban los campos petroleros con bombas y pequeños tanques de almacenamiento. «Esperamos a un lado de la carretera, llegaremos alrededor de las 4», dijo Rendón. Los oficiales pensaban
que la entrega se realizaría en alguna casa o edificio, ya sea en Eunice o Hobbs o en algún bar. Habían preparado detallados diagramas de cada uno de los sitios probables mostrados en ubicaciones de las puertas, ventanas y otros pormenores que podían ser de utilidad en caso de que alguien empezara a disparar. Sin embargo, tales dibujos ahora resultaban inútiles. En lugar de ello, solicitaron el envío de una Cessna de la DEA desde Albuquerque, a fin de que estuvieran atentos a golpe o coordinara la acción desde el aire tan pronto como Richo y Tuel abrieran el cofre del vehículo. La aeronave avisaría por radio a los agentes de refuerzo para que se movilizaran. Rendón conducía una pick-up nueva, azul y gris. Cuando fue a recoger a Pablo, Rendón lucía aprensivo. Pablo atendió la situación y le dio un gramo, y esperó hasta que el traficante de cabello rizado se volviera a acomodar la manga en su lugar. Al salir de la autopista, pasando el cementerio, Delfino se encontraba de lo más relajado. Pablo extrajo de su abrigo un frasco de vidrio y lo colocó en el asiento del vehículo. En el interior del frasco había medio kilo de heroína, de brea negra. Era un color café oscuro y tenía la textura del barro. En vista de que se trataba de un arreglo de Rendón, él se iba a encargar de entregar la mercancía y recoger el dinero mientras Pablo se mantuviera en distancia. Divisaron a Tuel y Richo sentados en un sedán naranja junto a la entrada del yacimiento de Caliche. Rendón enfiló por el camino de tierra y los dos agentes secretos siguieron de cerca. Se establecieron cerca del yacimiento de Caliche y todo el mundo se apeó. Mientras Rendón se aproximaba a los dos compradores, llevando consigo el frasco con la tapa firmemente apretada, Pablo tiró de su sombrero vaquero para cubrirse los ojos y se apoyó contra el vehículo para observar la operación. Estaba nervioso. Por lo general, era extremadamente cuidadoso con los clientes y trataba solo con personas a quienes había conocido de mucho tiempo atrás. Conocía a Julio, a Rendón y a otros traficantes. Sin embargo, esta era la primera vez que veía a los dos neoyorquinos. Rendón y los dos hombres se encontraban parados junto a la puerta posterior del sedán naranja. Rendón esbozó una sonrisa al extender el frasco a Richo. Tuel abrió una botella con el fin de realizar una rápida prueba de campo, procedimiento estándar entre compradores que quieren asegurarse de que están obteniendo aquello por lo que están pagando. Tuel dejó caer una pizca de heroína con el líquido y lo agitó. Los tres hombres observaron el frasco con interés y sonrieron cuando la solución adquirió un tono profundamente violeta. Parece que todo está bien, dijo Tuel. Rendón siempre se ponía nervioso en tales momentos, pero también sentía una profunda alegría. Hacer un negocio de este tipo le significaba un 10% de comisión y el dinero implicaba proseguir con esa serenidad inducida por el opio que tan desesperadamente anhelaba. Él solo pensaba en obtener el dinero y salir cuanto antes de allí. Richo abrió la cajuela, la señal para los agentes de refuerzo que esperaban escondidos a lo largo de la carretera. Con binoculares, él observó en el Cessna de la DEA que volaba en lo alto. Vio el momento en que Richo abrió la cajuela y entonces se aprestó a riadar a fin de que los vehículos de apoyo se movilizaran. Mientras tanto, Rendón, Richo y Tuel se agachaban a ver el dinero y a sacarlo de la cajuela. Justo en el momento en que Rendón introducía su rizada cabeza a la cajuela, Richo extrajo una placa de la policía estatal, agitándosela ante las narices y apuntándosela en un revólver. Policía Estatal de Nuevo México, estás arrestado. Delfino apoyó tu inmunda cara contra el suelo.
Pablo se encontraba a unos 10 metros. La camioneta estaba entre él y los otros hombres. No podía escuchar con claridad lo que estaba diciendo, pero se dio cuenta de que algo andaba mal. Cuando vio que Rendón se puso rígido abruptamente, vio el destello del revólver de la mano del hombre de cabello negro con acento neoyorquino. Todo había sucedido tan rápido que no sabía qué pensar. ¿Se trataba acaso de un robo o era una confiscación? Pablo tenía en la cintura una 38. La tomó en cuanto vio que el hombre obligaba a Rendón a tenderse boca abajo y contra el suelo, y sin embargo estaba al otro lado del sedán naranja y no podía apuntar con precisión. Richo gritaba: «¡Policía, ponga las manos en alto!». Si acaso Pablo pensó en la posibilidad de disparar, pronto cambió la opinión al ver cómo se aproximaba una camioneta sobre el camión de tierra. Dio media vuelta y se precipitó hacia las colinas de arena, sorteando los mezquites de baja estatura y los arbustos. Al correr se le cayó su sombrero vaquero. Escuchó que Richo le gritaba: «¡Detente o disparo!». Sin embargo, siguió corriendo. Se dejó huir un disparo y Pablo pudo escuchar cómo el proyectil se incrustaba en la arena justo delante de él. Prosiguió con su huida. Sabía que una condena más por tráfico de heroína le costaría por lo menos 20 años en prisión. Uno de los tripulantes de la camioneta era un oficial de narcóticos de la Policía Estatal de Nuevo México, llamado Richard Paz. Paz había estado al mando de la operación y había estado siguiendo a Rendón durante días. Ya tenía tiempo que quería arrestar a Pablo y ahora el infeliz estaba huyendo a través del desierto. Paz había nacido en Ojinaga y descendía de los indios tarahumaras, tribu de las montañas de Chihuahua, famosa por su velocidad y resistencia al correr sobre los terrenos abruptos. Se deshizo de su walkie-talkie al fin de poder correr más libremente. Pudo ver a la distancia cómo oscilaba la cabeza de Pablo hacia arriba y hacia abajo y empezó a descontar la distancia que los separaba de él. Pablo tenía buena condición física, pero tenía 39 años de edad, 14 más que el oficial de narcóticos de origen mexicano que en ese momento le estaba pisando los talones. Después de haber corrido aproximadamente 1,5 kilómetros a través de las colinas de arena tapizadas de matorrales, el oficial de Nuevo México vio cómo Pablo se giraba y le apuntaba con su revólver a escasos 50 metros de distancia. Paz se puso rápidamente en rodillas y lanzó el primer disparo. Entonces vio que Pablo volvía a reanudar su huida, escabulléndose entre los arbustos y las colinas de arena. Gracias a su astucia y a la rapidez con que se hizo esa noche, Pablo evitó ser capturado. La operación de entrega de la heroína en el yacimiento de Caliche tuvo lugar alrededor de las 5 de la tarde, cuando el sol ya se había puesto. Una hora más tarde todo estaba oscuro y tanto la Policía Federal como la Estatal habían perdido la pista de Pablo. Con el avión en lo alto, tratando de detectarlo, peinaron en el área hasta que la oscuridad ya no permitió ver más. Estaban seguros de que seguía en algún punto de las colinas de arena, pero toda búsqueda hubiera resultado inútil. Tenía una revólver y era obvio de que estaba dispuesto a usarla. Dieron por terminada la cacería. Un mes más tarde, el gran jurado federal de Albuquerque giró un auto de acusación contra Pablo Acosta, Delfino Rendón, el hermano de Delfino y una cuarta persona bajo los cargos de posesión de heroína con la intención de distribuirla y por ayudarse en encubrirse unos o otros para la realización de tal acción. Todos, excepto Pablo, cumplieron su condena. Más tarde, Richard Paz, el policía estatal de Nuevo México, se enteró de que Pablo había estado haciendo preguntas sobre él. Pablo quería saber si ese muchacho mexicano era chota, policía o alguien que había tratado de robarlo. «Es chota», le dijeron a Pablo.
un adiestrador de caballos familiarizado con ambos lados de la frontera, al igual que ambos lados de la ley. Lo he visto en Hobbes. Entonces te voy a pedir que le digas algo de mi parte, dijo Pablo. Dile al desgraciado que podría echármelo si quisiera. El malnacido casi me pone la mano encima. Así de cerca llegó a estar de mí. Dile que le agradezco que haya sido mexicano. Si me hubiera pillado, menos mal que se trataba de un mexicano. Paz se enteró por conducto del adiestro de caballos cómo se le había arreglado Pablo para escapar. Pocos minutos después de que Paz le disparara, Pablo se había arrastrado hasta una estrecha tubería de metal corrugado que había sido colocado para el drenaje bajo uno de los caminos de caliche. Tiró de un arbusto que tenía ante sí a fin de ocultar su rostro unos instantes antes de que Paz se acercara lo suficiente para ponerle la mano encima. Más tarde, esa noche, Pablo había caminado hasta la carretera donde pidió que le dieran un aventón a Odessa. De allí, uno de sus primos lo condujo a Ojinaga. Años más tarde, Pablo refería el incidente de otra manera. Simplemente fue una casualidad que él acompañara a Delfino Rendón esa vez. Y fue el hecho de que Rendón hiciera el arreglo sin ponerlo al tanto de lo que estaba sucediendo, lo que ocasionó que él quedara involucrado en la situación. En su condición, el ex convicto con cargos anteriores por tráfico de heroína no tuvo más remedio más que huir. La única brea negra que yo jamás he manejado es la que se maneja para impermeabilizar los techos, solía decir. El hecho de que se lo requiriese la justicia obligó a Pablo a huir a México. Pensó que con la acusación federal sería una buena idea permanecer allí. El cambio resultó ser también una acertada maniobra comercial. En 1976, el submundo de Ojinaga se encontraba en plena efervescencia y lleno de oportunidades para un narcotraficante obstinado, emprendedor y dinámico, con infinidad de conexiones en los Estados Unidos y una idea clara de cómo funcionaban las cosas en ambos países. En unos cuantos años, Pablo habría de crear un imperio de drogas de enorme alcance que lo colocaría entre los principales zares de la droga en México. Ok, ese fue el capítulo 4 de Zar de la Droga, Estados Unidos contra Pablo Acosta. Este capítulo estuvo bueno, me gustó. Estuvo más corto que el anterior, pero estuvo más interesante, se me hizo a mí. Me gusta también escuchar de las familias y todo ese tipo de cosas, pero como que no le ponen mucha atención a la familia de Pablo Acosta. Pero estos accidentes que él tuvo allí, o incidente, no sé cómo se le diga, allí en Estados Unidos, en Hobbs y esta parte en Nuevo México, estuvo interesante para mí, ¿verdad? Especialmente para mí que yo vivo en el área de Colorado, he visitado esas partes de Nuevo México, esas partes de Texas, todas esas áreas yo las he visitado. Está interesante para mí, pero vamos a dar mi resumen de este capítulo 4, Estados Unidos contra Pablo Acosta. Vamos a darle. Ok, Pablo Acosta fue metido a prisión, sin embargo salió 3 años antes. Pasó 4 años en prisión, salió 3 años antes porque se portó bien el muchacho. En prisión se hizo de contactos y aprendió de las personas que estaban en la cárcel. Cuando él estaba en la cárcel ahí aprendió de abogados y personas así. La familia de Pablo vivió en Ojinaga mientras él pasó su tiempo en la cárcel. Pablo se hizo de un amigo llamado Shorty en la prisión. Shorty vendía drogas en Nuevo México. Y cuando Pablo Acosta salió, él estaba enojado con él mismo porque él tenía 36 años y no tenía en qué caerse muerto, era un pobre, ¿verdad? Cuando salió fue por su familia a Ojinaga y se los trajo a Odessa, Texas. Allí vivió con su mamá, sus hermanos y su familia. Vivió con sus hermanas también, va. Y allí trabajó en la construcción y luego se hizo un subcontractor, va. Lo contrataban para que arreglara techos y cosas así. Cuando Pablo Acosta salió de la cárcel, Domingo Aranda ya había muerto y el jefe de Ojinaga ahora era Manuel Carrasco. Hablamos anteriormente
A ese pobre compa Domingo Aranda lo quemó vivo Manuel Carrasco, su propio sobrino. Pablo se contactó con Carrasco y empezó a comprarle drogas y a vender drogas en Odessa. Pablo le compraba drogas a Shorty también y a Manuel. Los dos eran sus vendedores, ¿verdad? Pablo creció de fama y la policía de Odessa lo empezó a investigar. Pablo Acosta fue detenido y salió en fianza de $1,500 por haber golpeado a un ex juez que no pudo pagarle un dinero por un trabajo que hizo en una casa. Le arregló un techo y no le pagó. El Pablo Acosta fue y se lo agarró a golpes, ¿no? Él lo llamó a un local. Pablo Acosta llamó a un local al ex juez para hablar sobre el techo y un trato que iban a hacer. El local era de Shorty. Shorty era su amigo. Ahí lo golpearon. Lo golpeó su hermano Héctor y un amigo de él. Lo golpearon con látigos de jinete y una manguera. Se me hizo gracioso ahorita, porque con unos de estos de jinete eso duele. O sea, no sé si le han pegado a usted, pero eso duele bastante. Después de todo eso se fue a Eunice, a Nuevo México, a vivir, porque vio que la policía ya lo investigaba mucho. Se estableció en Eunice y allí empezó a vender droga y cosas así. En Nueva York detuvieron a alguien con cocaína y su nombre era Julio. Julio le dio el nombre de Delfino Rendón a los oficiales para salvarse él mismo. Los agentes empezaron a investigar a Delfino porque ellos pensaban que era el que vendía drogas. A Delfino hicieron un trato para que Delfino le vendiera drogas y se dieron cuenta que Delfino iba a Eunice desde Hobbs, Nuevo México, a comprarle a Pablo Acosta. Se dieron cuenta que Pablo Acosta era el grande allí. Hicieron un trato. Rendón fue por Pablo Acosta y se iban a ver con los agentes a las afueras de Eunice. Pablo Acosta mandó a Rendón solo, pero Pablo Acosta estaba cerca, lo estaba viendo de cerca, pues. Pablo Acosta lo miraba de a 10 metros mientras hacían el trato. Se dio cuenta que algo pasó mal y los policías le dispararon a Rendón y lo arrestaban. Pablo Acosta no sabía en ese momento si eran policías o eran unos ladrones. Él tenía una 38 y pudo haberlos matado, pero no quiso. Mejor se dio a la fuga. Pablo Acosta salió corriendo. Un agente llamado Richard Paz, que era de Chihuahua, de familia tarahumara, lo correteó, lo persiguió acá. Y los tarahumaras tienen buena historia de ser rápidos y durar largo tiempo corriendo. Sin embargo, Pablo Acosta se las maniobró. Pablo Acosta tenía 39 años. Pablo Acosta corría y a los 50 metros le apuntó al policía y se tiró al suelo el policía porque se asustó. Al momento que se tiró al suelo, él le disparó a Pablo Acosta, pero no le dio, le dio cerca en la arena. Pablo Acosta vio su oportunidad y siguió corriendo. Y el policía gastó tiempo, perdió la pista porque era noche también. Se hizo noche y perdieron a Pablo Acosta. Él se escapó y el gobierno de Estados Unidos le dio cárcel a Delfino y a varias personas, y a Pablo también le estaban dando cárcel, pero Pablo Acosta nunca se presentó. Todos cumplieron de sus cargos menos Pablo Acosta. Pablo empezó a preguntar sobre el amigo. Pablo empezó a preguntar a un amigo que era conocido en todos lados, allá en Ojinaga y en Odessa, en esa región, de quién era el muchacho mexicano que lo correteó, si era un policía o era un ladrón. El amigo de Pablo le dijo que era un policía, pues. Y Pablo le mandó un mensaje a Richard porque esta persona pues era conocida con todo y también le podía contactar a Richard si él quería. Y Pablo le mandó este mensaje y le dijo que lo pudo haber matado si él hubiera querido y que era un mal nacido, pero que si él lo hubiera atrapado, él hubiera estado contento porque era otro mexicano. Después de eso, Pablo huyó de Odessa y de Eunice, toda esa área, él se fue a Ojinaga. En Ojinaga vio su oportunidad clara en hacerse el jefe cuando él llegó en 1976. Y allí se acaba este capítulo. Estuvo bueno, me gustó.